Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 14 horas con 2 minutos del miércoles 18 de marzo del 2026, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Negra Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Iván Guerrero López y Walter Cotrina Miñano, para continuar con el juicio oral seguida contra los señores Daniel Peirano Sánchez como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, Raúl Linares Anoje y la señora Alejandra Mercurio Rivadossi como presuntos coautores de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, y Carlos Sáenz Loaiza como presunto cómplice primario de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, ilícitos penales previstos en los artículos 395, primer párrafo, 397 y 398 del Código Penal, respectivamente, todos en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Siendo el director de debates el suscrito, voy a dar uso de la palabra para la correspondiente acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señores jueces supremos, señora procuradora, señores abogados y todos los presentes. Por el Ministerio Público, Eduardo Atencio Ramos, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos señalados en actas anteriores. Por la Procuraduría Pública. Buenas tardes, señor presidente, señores jueces supremos y con todas las partes procesales presentes. Por la Procuraduría, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAL 54172 y los mismos datos de acreditación ya señalados en autos. Gracias. Sí, porque la defensa del señor Peirano, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos. María Elena Escudero Torres, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4202 y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Linares. Buenas tardes, señor presidente, señores jueces supremos y a todas las partes presentes. La abogada Marta Liliana Choque Bomaní, con datos ya brindados en las sesiones anteriores. En esta oportunidad ejerzo la defensa del señor Raúl Linares y de la señora Alejandra Mercurio. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Señor presidente y con todos los presentes, muy buenas tardes. Roberto Cáceres Pulca, registro CAL 37438 y demás datos consignados en audiencias previas. Presente, señor. Estando presentes los sujetos procesales acreditados y lo regulado en el artículo 369 del Código Procesal Penal, que tiene por bien instalada la presente audiencia. Corresponde continuar con la oralización de la prueba documental ofrecida por la defensa técnica de la señora Alejandra Mercurio Rivadossi. En la última sesión se concluyó con la actuación de la prueba 52. Respecto a la prueba 53, se repite con la prueba 78 de Linares Anoja, actuada en la sesión 93 del 27 de febrero del 2026. Corresponde continuar con la prueba 54. Siempre teniendo en cuenta el artículo 384 del Código Procesal Penal, inciso segundo, si es extenso el documento, puntual y breve los comentarios, artículo 384, inciso 2 y 4 del Código Procesal Penal, especialista audiencia, proyecto el 54, esto tiene 8 folios, doctora Choque, puntual. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. No tiene por qué. Bien, gracias. Se trata de la denuncia interpuesta por Arama Asset Management. Quiero resaltar la sumilla, denuncia por delito de prevaricato y apropiación ilícita en contra de los magistrados que conforman la primera sala penal liquidadora permanente del Callao. La fecha de la misma es el 21 de noviembre del año 2018 y es recepcionado por la Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Resaltar el domicilio procesal que se señala en la parte introductoria, dice calle Bolívar 472, oficina 304, urbanización Lebro, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. Esta denuncia se interpone contra los jueces de la primera sala penal liquidadora, ex cuarta sala penal del Callao, contra el doctor Miguel Ricardo Castañeda Moya, Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce. Seguimos en la siguiente página, por favor.
Ahí, Emperatriz Pérez Castillo, también miembro de la primera Sala Penal Liquidadora Permanente, ex cuarta Sala Penal del Callao. En la imputación se da cuenta que es una denuncia por prevaricato. Dice, en calidad de coautores, toda vez que en ejercicio de su rol de jueces superiores, integrantes de la primera Sala Penal Liquidadora, ex cuarta Sala Penal de Callao, en el marco del proceso asignado con el expediente 1410-2015-100701-JRP03, secretario Tasay Cochoa Darío, de manera dolosa han realizado las siguientes acciones. La primera, dictar la resolución auto de fecha 24 de septiembre del año 2018 que resuelve corregir e ilícitamente declarar la improcedencia de la ejecución del auto firme de fecha 31 de mayo del año 2018, por el cual, de conformidad con lo opinado por la Tercera Fiscalía Superior Penal del Callao, se revocó la resolución apelada y reformándola se ordenó que se devuelvan los bienes indebidamente incautados a mi representada Arama Asset Management. Resolución que no fue impugnada por el Ministerio Público, ni menos aún por la Procuraduría, por lo que adquirió la calidad de firme y constituye cosa juzgada para todos sus efectos. 2. Dictar la resolución de auto de fecha 12 de noviembre del año 2018 que declaró improcedente la nulidad planteada por mi representada contra la resolución número 24 del 24 de septiembre del año 2018 e ilícitamente dispone que los bienes incautados sean entregados a la SUNAT, pese a que dicha entidad no es sujeto procesal y que mediante resolución de fecha 31 de mayo del año 2018 se había ordenado que los bienes incautados sean entregados a mi representada en su calidad de exclusivo propietario de los mismos. Pasamos a la siguiente página, por favor. Un segundo, por favor, que mi archivo se ha movido. En las circunstancias o antecedentes, quiero resaltar el 1.2 que señala el Ministerio Público aperturó una investigación penal a pesar de tener informes del Ministerio de Energía y Minas que determinaban indudablemente que no se trataba de oro ilegal y procesó a la empresa comercializadora de oro Mining and Energy Solutions SAC, a su representante el señor Ricardo Rodolfo Silva y a otras personas más por el supuesto delito de lavado de activos en el expediente 1410-2015-00, cuyo delito precedente era supuestamente lavado de activos procedente de la minería ilegal, proceso judicial en el cual se confirmó la incautación de las barras de oro y donde mi representada nunca fue incorporada como parte procesada. Luego el 1.4, por su parte, la Procuraduría Pública de Lavado de Activos interpuso recurso de apelación contra el auto de no haber mérito para pasar a juicio oral, elevándose los actuados a la Fiscalía Penal Suprema a cargo de la doctora Betsabe Revilla, que ratificó el criterio del fiscal superior, opinó no haber nulidad en el auto que declaraba, no haber mérito a pasar a juicio oral, con lo cual la fiscal renunciaba a ejercer la persecución del delito debido a la inexistencia del mismo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo del inciso C del artículo 220 del Código de Procedimientos Penales, la Corte Suprema, aparada en esta norma legal, así como en el presente vinculante 2005-2006 PHC/TC, y la casación 413-2012 Lambayeque, entre otros, emitió la ejecutoria de su pena 90-2018-segunda FSUPR-MP de fecha 31 de enero del año 2018, por el cual se declaró no haber nulidad en el auto impugnado, reafirmándose la procedencia legal del oro indebidamente incautado. Luego el 1.7, más abajo. Por otro lado, en el incidente 1410-2015-10, la Tercera Fiscalía Superior del Callao
dictaminó para que se revoque el auto apelado que declaraba la improcedencia de la devolución del oro de nuestra propiedad. La Cuarta Sala Penal del Callao, con el mérito de dicho dictamen, dispuso mediante auto de fecha 31 de mayo del año 2018 revocar la resolución apelada y, reformándola, ordenó que Pronavi devuelvan los bienes indebidamente incautados a mi representada Aram Asset Management, al haberse acreditado nuestra condición de único propietario de los bienes incautados y nuestra no vinculación con los hechos materia de la imputación. El 1.8 dice, cabe destacar que la resolución de fecha 31 de mayo no fue impugnada por ninguna de las partes, es decir, ni por el Ministerio Público, ni menos por la Procuraduría de Lavado de Activos, por lo que conforme a la Constitución y al tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dicha resolución adquirió la calidad de firme, es decir, para todos sus efectos constituye cosa juzgada. Luego quiero resaltar, permíteme, en la siguiente, que está folios 341, pasamos. 341, 1, 2, tercer párrafo. Asimismo, los magistrados denunciados al dictar la resolución de fecha 12 de noviembre del año 2018 también han violado el texto expreso de del segundo párrafo del artículo 4 del tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Seguimos, ilícitamente disponen que los bienes incautados de propiedad de mi representada sean entregados a SUNAT, a pesar de que dicha entidad pública no es sujeto procesal y que mediante auto firme de fecha 31 de mayo del año 2018 ya se había ordenado que el material incautado sea devuelto a mi representada. En este caso también resulta evidente que la resolución del 12 de noviembre del año 2018 dejó sin efecto la resolución firme del 31 de mayo del año 2018, por tanto se trata de una resolución que manifiestamente es contraria al texto de la norma cuya interpretación no otorga márgenes de duda, criterios u opiniones diversas. Luego seguimos en el punto 5, a folios 342, El punto 5, verificación del elemento subjetivo del dolo. En el aspecto subjetivo se requiere la concurrencia de un actuar doloso, por lo que se exige al juez y al fiscal que sean conscientes de que la decisión tomada se encuentra fuera de los márgenes de la correcta aplicación del derecho que se conoce. En esa línea, mi representada, con la finalidad de evitar la promoción de una denuncia penal contra los magistrados denunciados, con fecha 3 de octubre del año 2018, remitió un escrito a la primera sala penal liquidadora del Callao, mediante el cual solicitamos que se declare la nulidad absoluta de la resolución de fecha 24 de septiembre del año 2018, por ser violatoria de las garantías mínimas del debido proceso y en contra del texto expreso de la ley que prohíbe no acatar las resoluciones judiciales. No obstante, los magistrados denunciados, lejos de enmendar su doloso accionar, dictaron la resolución número 12, la resolución del 12 de noviembre del año 2018, la cual, en base a argumentos espurios, declaró improcedente la nulidad planteada y ordenó que los bienes incautados sean entregados a la SUNAT, a sabiendas que esa entidad era ajena de este proceso, y adjunta los medios probatorios que considera pertinente, dentro de ellas el número 10, la copia de la nulidad absoluta de fecha 9 de octubre del año 2018. La fecha del documento, Lima, 20 de noviembre del año 2018, y lo firma el abogado Miguel Ángel González Hurtado. El aporte probatorio de este documento radica en que una vez más se da cuenta del accionar que tiene Aram Asset Management y su representante, el señor Raúl Linares Anoja, cuando se encuentra disconforme con el contenido de alguna decisión. En este caso es acudir a los medios establecidos en la norma para impugnar estas decisiones. También da cuenta de las arbitrariedades que había sufrido, no solamente dentro del proceso 1410, donde ya se había emitido una decisión que da cuenta aquí también, sobre la cual no se había interpuesto ningún recurso impugnatorio, y aún así se decidió declarar la nulidad. Parte de nuestra teoría es que utilizando también los medios de prensa para desacreditar la imagen del señor Raúl. Gracias. Doctor Escudero, ¿está el doctor Peirano al costado de usted? Para verlo. Sí, Señor, doctor. Si pincha la imagen mía, se va a abrir y se va a expandir y va a salir el doctor Peirano. Sí. Bueno, yo no sé tanto como usted, doctora.
Es de la generación Z, creo. Pero no lo veo. Acabo de escuchar solamente que se acerque un poquito usted nada más para verlo. Sí, acá está. Ya, ok. Ya, a ver. No lo veo. Su rostro. Acá somos que está con una camisa celeste, un poquito más, solo para ver un minuto, eso es lo único que me importa. Ya, córrete un poquito más. A ver. Córrete un poquito más. Ya, perfecto. Ya, dejo constancia de la presencia virtual del señor Daniel Peirano Sánchez, del señor Raúl Linares Anoja, de la señora Alejandra Mercurio Rivadossi y del señor Carlos Sáenz Loaiza. Vamos a proseguir. Señor fiscal, por favor. Sí, sin comentarios, señor presidente. Sin comentarios. ¿La Procuraduría algún comentario? Reservamos para alegatos finales, señor fiscal. La defensa del señor Peirano. El documento leído refleja el ejercicio regular del derecho que realizó el señor Linares con vista a que le devuelvan el oro que indebidamente había sido incautado. Gracias. Sí, porque la defensa del señor Sáenz. Estamos firma, el abogado es el señor Miguel Ángel González Hurtado. Ese se rescata, ese detalle. Ya, vamos a pasar al siguiente documento, que es el documento 55. Esto tiene 10 folios. Puntual, doctora Tomea. Sí, doctor. Bien, se trata de la disposición número 1, ¿sí? Que resuelve justamente la denuncia que acabamos de leer. Yo quiero resaltar que quien emite esta decisión es la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que es la misma fiscalía que investiga y que trae este caso aquí, y que tiene como sumilla el archivo liminar. Carpeta 905-2018, fecha 11 de febrero del año 2019, da cuenta de la denuncia que ha sido interpuesta por el señor Raúl Linares en representación de Arama Asset Management. Quiero bajamos a la página 3 de 10. 3 de 10 dice análisis y evaluación de los hechos. Ahí en la parte última, análisis y evaluación de los hechos. Pasamos de página, analiza los tipos penales. En la 4 de 10, quinto dice análisis de los hechos denunciados. Bajamos 5.3. 5.3 bajamos. El 5.7 es el que quiero leer al respecto. Cabe dejar sentado que desde un inicio no es un propósito de esta investigación resolver en definitiva qué resolución judicial sería la correcta y que por tanto sea de aplicación al caso en concreto. Más aún, poder ordenar a qué entidad correspondería la entrega de los bienes que son materia del fondo de asuntos, pues la función de esta Fiscalía Suprema no constituye una instancia de revisión a efectos de poder determinarse aquellos aspectos, sino que está orientada exprofesamente a intervenir en una presunta comisión del delito cometido por el funcionario público. Bajamos el 5.8, dice, en esa línea y genérico se puede advertir que la resolución de fecha 24 de septiembre del año 2018 y la resolución del 12 de noviembre del año 2018 contienen una motivación del porqué de su decisión. Así se verifica que la resolución de fecha 24 de septiembre del año 2018 señala que si bien se emitió el auto de vista del 31 de mayo del año 2018 que ordenó la desafectación y la devolución de las 18 barras de oro a la persona jurídica Arama Asset Management, ello conforme ha de haberse declarado el sobreseimiento de la causa, es de anotarse que la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos apeló dicha resolución, encontrándose dicha causa en la Corte Suprema sin haberse emitido pronunciamiento por dicha instancia. En ese sentido, se señala que el proceso no estaría finalizado y no estaría firme en la naturaleza del oro incautado. Léase la parte considerativa, punto 1, 2 y 3 de la citada resolución, fojas 26. Ya, luego, quiero resaltar más abajo, el 5.12. Luego
El sustento de la denuncia presentada por Raúl Linares Anoja en calidad de director gerente de la empresa Arama Asset Management NB señala que la comisión del delito bajo examen se dio en ocasión de que los magistrados denunciados en su rol de jueces superiores en beneficio de tercero ajeno al proceso, en este caso sería SUNAT, expediente 1410-2015-00 de manera dolosa, habrían dictado resoluciones para que esta última entidad se apropie ilícitamente de las barras de oro incautadas, cuya entrega a su representada ya había sido ordenada por resolución firme. El 5.13 dice, en el segundo párrafo dice, si entendemos claramente lo delimitado de conformidad con los hechos denunciados, es de notarse que los magistrados denunciados en modo momento alguno habrían recibido bajo alguno de los títulos que señala el tipo penal un depósito, comisión o administración u otro semejante al bien que reclama el denunciante Raúl Linares Anoja, resultando evidente que su función se habría limitado a expedir una resolución en relación a aquel bien reclamado por el denunciante. Seguimos, es el hecho de haberse dictado por los magistrados denunciados una resolución que daría derechos a la SUNAT respecto de aquellas barras de oro, ello aun cuando, según lo dice, habría una resolución firme sobre la entrega de las mismas a su representada. Seguimos. Actividad del Ministerio Público. Seguimos. En la página 353. Dispone declarar en efecto el archivo liminar de la denuncia interpuesta contra los magistrados antes señalados y firma el señor Jesús M. Fernández Alarcón, fiscal supremo de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios. El aporte probatorio de este documento es que el mismo fiscal que lo investiga al señor Raúl Linares es el mismo fiscal que decide rechazar de manera liminar la investigación, citando hechos que no se corresponden con la verdad, como por ejemplo que lo resaltado, ¿no?, en la página 350, de que la resolución de fecha 31 de mayo habría sido impugnada por la Procuraduría Especializada en Delito de Lavado de Activos, lo que, conforme ya se señaló y ya se acreditó con otros medios de prueba, no era cierto, ¿no? Acreditando así también la conducta del órgano que investiga y trae a juicio al señor Raúl Linares. Gracias. La Fiscalía, por favor. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Para el documento, señor. La defensa del señor Peirano. Sin comentarios. La defensa del señor Sáenz. Sin comentario. Vamos a la prueba documental 56. Un folio. Especialista audiencia, ayúdanos, por favor. Sí, señor. Gracias. Señor presidente, respecto a esta prueba, nosotros la hemos acreditado, pero en realidad está incompleta. Esto se trata del pasaporte o que registra la entrada y salida del padre de mi patrocinada, y al haberse, bueno, lo voy a realizar igual. Lo que quiero resaltar de este documento es la fecha de ingreso al Perú, que dice 21 de abril del año 2017, y la fecha de salida 15 de noviembre del año 2017. Esto va a guardar relación con la explicación que va a señalar mi patrocinada respecto de su ubicación durante ese periodo de tiempo. Nada más, gracias. Señor fiscal. Sí, señor presidente, solamente se puede advertir del documento que es una copia, al parecer, de un pasaporte con sellos de migraciones sin nombre ni datos. La Procuraduría. No la escuchamos. Sin comentario el documento, señor magistrado. Gracias. La defensa del señor Peirano. No lo escuché, doctor Escudero. Sin comentario. Gracias. La defensa del señor Sáenz. Sin comentario. La prueba documental 57, por resolución 25 de 10 de junio del 2022, emitida por el juez del Supremo Juzgado de Investigación Preparatoria, se resolvió tener por desistido de la documental 57, la 58, por resolución número 25 de 10 de junio del 2022, emitida por el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se resolvió tener por desistido la documental 58,
La 59 se repite con prueba 109 de Linares Anoja, oralizada en la sesión 95 del 3 de marzo del 2026. La 60 se repite con prueba 40 del Ministerio Público y con prueba 112 de Linares Anoja, oralizada en la sesión 32 del 24 de abril del 2025. La 61 y 62 se repiten con prueba 41 del Ministerio Público, oralizada en sesión 32 del 24 de abril del 2025. La 63 se repite con prueba 88 del señor Linares Anoja y con prueba 40 de esta misma lista, actuada en sesión 94 del 2 de marzo del 2026. La 64 se repite con la prueba 51 de esta misma lista, también con prueba 89 del señor Linares Anoja, oralizada en sesión 94 del 2 de marzo del 2026. Vamos a continuar con la prueba 65. Esto tiene 32 folios, ¿no? Es original de un escrito del señor Peirano Sánchez de 14 de abril de 2018 a la Fiscalía de la Nación. No solamente lo que sea indispensable, doctora Chopia. Ya, gracias, doctor. Se trata de un escrito presentado por el señor Daniel Peirano Sánchez. La fecha del mismo es el 22 de abril del año 2019. Referencia a la carpeta 169-0-2018 y el informe 5-2019 MP-FN FSTED CFP, dirigido a la doctora Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación. Aquí dice fecha de registro, ¿no? Mesa de partes única en la parte derecha dice 16 de abril del año 2019. El petitorio se trata de presentar los descargos para demostrar su inocencia del recurrente, o sea, del señor Daniel Peirano, sobre los hechos de materia que se estaban investigando, ¿no? Para que se desestime el inicio de una acción penal en su contra. Los fundamentos da cuenta de que la apertura de la investigación se da por reportes periodísticos de fecha 9 de septiembre del año 2018, titulado La coima de los $50,000 por el oro ilegal. También lo citado por el colaborador eficaz FCPC 0108, ante su declaración al responder su pregunta número 29, afirmó que Javier Rodríguez Gómez solicitó ayuda a Gianfranco Paredes Sánchez para la devolución del oro en un proceso penal seguido ante el tercer juzgado penal liquidador. Y se verifica la imagen de captura de dicho reportaje, donde en la pregunta 29 dice precise usted a qué favoreció esta organización criminal, y en la parte de abajo se ve que el hijo del presidente del Poder Judicial, Duberlí, después en la siguiente dice Gómez, solicitó ayuda a Gianfranco, ¿no? Lo mismo que relató en la parte de arriba que lo escribió. Luego, en la siguiente página también hace la captura de ese reportaje, donde se da cuenta de que el hijo del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, Javier Rodríguez Gómez, solicitó ayuda al señor Gianfranco Paredes, de manera más clara. En la siguiente captura dice, entrevistándose personalmente con él para que lo favorezcan en un proceso de minería ilegal procedente del Cusco, mineral que fue incautado en el aeropuerto, y baja la 377, que lo vería un juez de ese entonces que estaba designado en el tercer juzgado penal liquidador del Callao, expediente 1410-2015. Luego en el punto 2 dice, ¿no? Debo recalcar que maliciosamente este colaborador señaló que el proceso al que se refiere es el expediente 1410-2015, lo que es falso, ya que realmente el proceso al que se refiere del presunto negociado en su declaración es el expediente 1307-2016, como oportunamente se comprobó.
Luego en el punto 3 dice, así tenemos que ante lo propalado por el reportaje del programa periodístico Panorama, IDL Reporteros me pidió la emisión de mis descargos, para lo cual expliqué lo sucedido y para mayor detalle se comunica con el representante de la empresa aludida, Arama Asset Management, quien negó cualquier acto de corrupción, siendo además que explico la situación de su expediente. Y se copia un extracto de lo señalado en este párrafo que dice, entrevistador por Cuarto Poder, Raúl Linares Anoja, gerente de Arama Asset Management, negó esta versión. Entre comillas, no es que hayamos sido favorecidos por la sala penal, como lo alega el colaborador, sino que cuando el caso le llega a la cuarta sala penal después de 5 años, ya el caso había sido cerrado en primera instancia, en superior y hasta en suprema. Entonces el magistrado Peirano no le quedaba más opción que darnos la razón. Negamos rotundamente que tengamos algún vínculo o hayamos dado alguna suma de dinero, sostuvo Linares, quien aceptó que se reunió con Peirano, pero en horario de atención a las partes en el Poder Judicial. Daniel Peirano, a su turno, rechazó la acusación hecha por el colaborador eficaz y explicó que el fallo que emitió la sala a favor de la empresa Arama Asset Management se basó en resoluciones de la Corte Suprema y la Fiscalía Suprema, donde se determinó, según Peirano, que el material no era de origen ilegal. Eso es totalmente falso. Ya le he pedido a la fiscal que yo estoy dispuesto a apersonarme y a colaborar con las investigaciones porque esa es una imputación muy grave. Luego sigue... dice, es más, en el punto 4, ¿no? Es más, quiero hacer presente que en la emisión del programa de Cuarto Poder del día 21 de octubre del año 2018, en su parte 2.5.30, se dio lectura a su carta de descargo del señor Raúl Linares Anoja, donde niega cualquier pago de soborno al señor Daniel Peirano. En el punto 5 da cuenta de que la cuarta sala liquidadora presidida por el señor Daniel Peirano conoció 2 procesos penales por el delito de lavado de activos, siendo uno el 1591-2015 y el 1307-2016, procesos en los que en primera instancia el juez de la causa, de forma ilegal e irregular, ordenó la entrega del material del oro incautado y al ser apeladas ambas decisiones, la cuarta sala revocó ambas resoluciones y da cuenta de cada uno. En el caso número 1, el expediente 1591-2015, dice, siendo cierto que el cuarto juzgado penal del Callao, a cargo del doctor Julio José Lanasca Ricaldi, ordenó la devolución del oro incautado al solicitante. Sin embargo, aquí debo hacer la acotación respectiva. La cuarta sala penal liquidadora, presidida por el suscrito, al impugnarse dicha decisión por la Procuraduría, emitimos la resolución revocando la decisión de la primera instancia. Esto es que no procedía la entrega, resolviendo la no devolución del oro incautado. Y al retornar el incidente al juzgado de origen, la ODECMA y la OCMA inició una investigación contra el juez Julio José Lanasca Ricaldi y otros funcionarios judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, por cuanto habrían incurrido en una inconducta funcional relacionada a la resolución de la primera instancia en mención, decisión que, como señalé, la sala de mi presidencia revocó. Luego B, expediente 1307-2016 sobre lavado de activos que se le sigue a Simón Lavilla Quispe. Es en este expediente en el que el juez del tercer juzgado penal liquidador emite una resolución ordenando el levantamiento de incautación y devolución del material aurífero. Sin embargo, la sala presidida por el suscrito revocamos dicha resolución irregular, disponiendo que continúe la incautación del oro y remitimos copias al ODECMA del Callao por cuanto era evidente la existencia de una inconducta funcional del juez de la causa. El punto 6. Como lo vengo mencionando, la declaración del colaborador eficaz correspondía a uno de los citados expedientes antes mencionados y no al 1410-2015, como maliciosamente pretende hacer creer.
Como lo reitero, el colaborador eficaz inicia su declaración y cuando llega a la parte de la impugnación por parte de la Procuraduría, maliciosamente salta al caso siguiente, el expediente 1410-2015, deliberadamente para tratar de ocultar el verdadero expediente materia de cuestionamiento, ya que en el programa televisivo de Panorama, el señor Javier Rodríguez Gómez, al ser entrevistado, manifestó que no es abogado ni conoce a la empresa Aram, lo que evidencia su total desconexión con la referida persona jurídica, por cuanto entiendo que habría un sentimiento de venganza contra el recurrente por parte del candidato a ser colaborador eficaz por haber revocado las devoluciones de oro en los expedientes 1591-2015 y 1307-2016, que al parecer eran de su interés se produzca la devolución del oro. Luego bajamos a la siguiente página. Sí. En la página 7 en la última, ya al final de la página. Por consiguiente, toma lugar el delito menos subjetivo de mera actividad, pues la conducta típica está circunscrita a que el funcionario específico solicite los medios corruptores. De ahí en la página 8.13, esta parte. Alguno en contra del suscrito a fin de lo señalado, no se advierte medio corruptor alguno en contra del suscrito, a fin de favorecer a la empresa en la devolución del oro. Se pretende presumir que el beneficio se haría con la obtención de votos para elegirme como el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, lo cual es un absurdo jurídico, estando a que la elección para dicho cargo se realiza con votos de todos los jueces superiores de la Corte de Justicia del Callao. Es más, no existe indicio razonable alguno que refuerce dicha ventaja para resolver el expediente 1410 a favor de los interesados. Se vería reflejada en una designación de la presidencia de la Corte. Si conforme es de verse de las grabaciones telefónicas, el suscrito jamás aceptó dicho favorecimiento para ser elegido presidente de la Corte. Es más, no existen otros medios corruptores contra el suscrito: regalos, depósitos bancarios, almuerzos, llamadas de los interesados, licores, viajes al extranjero, etc. Y que asimismo, a través de toda la investigación preliminar realizada, no se ha determinado de ninguna manera que mi coinvestigado Ríos Montalvo me haya pedido influir en la expedición de la resolución a través que se declara fundada la devolución del mineral, lo que revela que no está establecido que en ese caso no existe ningún supuesto de cohecho pasivo específico, por lo que nos encontramos ante una motivación sumamente deficiente y de forma exclusiva contra el suscrito. Luego pasamos a la siguiente página, en la 382. El segundo párrafo quiero resaltar. Esta resolución judicial fue impugnada solo por el señor procurador y no por el Ministerio Público mediante su recurso de nulidad, el mismo que fue concedido por mi sala y se elevó a la Corte Suprema. Una vez que llegó a la Corte Suprema, este expediente ingresó a la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema bajo el número 2634-2017-Callao. Y dicho recurso de nulidad, como podría apreciarse en el reporte, el único recurrente es la Procuraduría de Lavados de Activos y Pérdida de Dominio. Es así que, como es de su conocimiento, el recurso de nulidad fue emitido por la Fiscal Suprema a fin de que emita su dictamen respectivo. Luego bajamos. En la 383, segundo párrafo. Luego, con fecha 19 de abril del año 2018, se publicó en el sistema del Poder Judicial la Ejecutoria Suprema de fecha 19 de abril del año 2018, resolviendo 2 puntos: no haber nulidad en el auto que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Rodríguez Silva, etcétera, en la modalidad de actos de ocultamiento, tenencia en agravio del Estado, y contra Vitorino Mamani, etcétera, por los delitos de lavado de activos en la modalidad de transferencia en agravio del Estado. Bajamos.
Esta parte para mí es importante. Es así que una vez resuelto el expediente principal por la Corte Suprema, que fue elevado en recurso de nulidad, mi sala, entre guiones, en ejecución de la Ejecutoría Suprema, cierre guión, debidamente publicada en el sistema de la Corte Suprema y obrando en autos un reporte de seguimiento del mismo que informaba el no haber nulidad y habiendo concluido totalmente el proceso, este se hallaba expedito para ser resuelto de acuerdo a ley y conforme al artículo 102 del Código de Procedimientos Penales, entre paréntesis vigente, se procedió a resolver el pedido, así lo señala dos puntos el artículo 102, levantamiento de medidas, declarada la irresponsabilidad del inculpado de terceros, se procederá a levantar el embargo trabado sobre sus bienes y a cancelar la fianza, así como las medidas cautelares que se hubiesen dictado, salvo que se traten de bienes intrínsecamente delictivos, debiendo en tal caso proceder en atención a las normas especiales. Cierra comillas, punto y coma, se resolvió sobre la incautación del mineral y por ello se dispuso a su devolución. Ello de conformidad con lo previamente opinado por el señor fiscal penal superior del Callao sobre la devolución del material aurífero. Por cuanto el expediente principal ya había sido resuelto y concluido totalmente en última instancia por la Corte Suprema en el mes de abril del año 2018. Luego bajamos. ¿Cuánto le falta? Porque toda esa información ya la hemos visto con los documentos acá en el juicio. El señor Peirano quizás declare, también va a decir lo mismo. Sí, ya voy a terminar, doctor. Solamente en la última parte bajamos. En la 386 ya es la última hoja. La fecha del documento, 12 de abril del año 2019. La firma de las partes, Daniel Peirano Sánchez, DNI 2551-205 y el abogado Chunga Grijalda. Doctor, el aporte probatorio de este documento da cuenta de que esta persona que viene siendo investigada, que también va a declarar en este proceso, brinda información relevante respecto de la motivación que habrían tenido estos colaboradores eficaces en brindar información que no se condice con la verdad. También da cuenta de esas razones espurias al haber intervenido en procesos donde sí se había declarado la devolución del oro y que al llegar a la cuarta sala presidida por el doctor Peirano, revoca estas decisiones siendo contrarias a las intenciones que tenían o de las que participaban estos dos colaboradores eficaces. También sirve porque da cuenta del tracto sucesivo de ese proceso 14 días y de las razones que tuvo para que esta sala decidiera por la devolución del material aurífero. Gracias. Bien, porque el señor fiscal. Sí, señor presidente, se trata de un escrito presentado la doctora Zoraida Ábalos, donde da cuenta de su punto de vista con relación a los hechos relacionados, algunos de ellos, con lo que es materia de la justicia. La Procuraduría Pública. Sí, solo para agregar que se trata de una solicitud, ¿no? Para una solicitud en la cual pide, ¿no?, que no se le lleve a cabo la acción penal, ¿no?, que no se prosiga con la acción penal, y hace referencia a sus puntos de vista, ¿no?, del señor Peirano Sánchez. La defensa del señor Peirano. Gracias, señor presidente. El documento leído claramente explica sobre la inocencia de mi patrocinado, pero no solamente eso, ¿por qué él explica realmente por qué es inocente? Porque no hay una resolución que haya emitido en contra de la ley, ni tampoco había una prebenda. Y nos aunamos a lo expuesto por la doctora Choque en su narración. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Señor magistrado, si fuera posible, me gustaría que se proyecte de folios 376 justamente los gráficos que obran ahí. El señor audiencia. Sí, señor. Momento. Gracias. Veamos. Básicamente en el escrito del doctor Peirano, él extrae parte del reportaje que en efecto se da, ¿sí?,
Y en su escrito, él identifica que en su sala se vieron dos casos, el 1591-2017 y el 1307-2016. Y en su escrito claramente identifica que esta conversación o esta declaración del colaborador eficaz se referiría al expediente 1307-2016. Es en ese contexto en el que estaría declarando, ¿sí?, el supuesto colaborador eficaz, cuando indica en esas diapositivas, como se pueden ver, ¿no?, que el hijo del presidente del Poder Judicial, ¿sí?, solicitó ayuda al señor Gianfranco Paredes, y que se trataba justamente de minería ilegal procedente de Cusco. Un hecho completamente diferente de lo que es materia, ¿sí?, de imputación en este caso. Y lo tercero, por favor, y lo tercero, ¿sí?, es lo siguiente, es la manipulación que se hace por parte del colaborador eficaz para tratar de vincularlo con este caso, el 1410 de 2015. En atención a los antecedentes que se puede ver que no tiene ninguna relación con este expediente 1410-2015. Por último, ¿sí?, de la narrativa que se da tanto en esta información como en el escrito, en ningún momento aparece el señor Carlos Sáenz. Él nunca fue investigado por estos hechos. No forma parte de la dinámica de la denuncia inicial, ni la forma como relata el colaborador eficaz. Eso es todo, gracias. No tiene por qué. La prueba documental 66 se repite con la prueba 91 del señor Linares. Asimismo, el señor Ricardo Pastor de Arce ya declaró en audiencia del 14 del 12 de diciembre de 2024. Ya no corresponde volver a practicar. La 67 se repite con la prueba 92 del señor Linares Anoja. Asimismo, el señor Carlos Nieves Cervantes ya declaró en sesiones de audiencia 14 y 15 del 12 y 20 de diciembre del 2024. Vamos a continuar con la 68. Dice copia certificada del descargo de Raúl Linares Anoja de 17 folios. ¿Ya? También igual, doctora, seguro que no sé si el señor Linares al final declarará o no, ya es asunto de él. Pero ¿ha declarado el señor Linares en la investigación preparatoria? ¿Usted sabe? Sí, sí. Ya, porque si no declara, se realiza, y por eso le digo, si tiene relación con esto, entonces, puntual. Voy a ser puntual, Claro. doctor. No Señora puede estar Mercurio, diga usted. No, era para responderle su pregunta. Sí declaramos Ah, ok. los últimos 2 días de la investigación. Conforme. Está bien, porque si no declara usted o su esposo, entonces se realiza la declaración escrita, ¿no? Entonces, si el descargo tiene relación con eso, que sea puntual. ¿Ya? Adelante, doctora Chope. Gracias, doctor. Sí, se trata del escrito, ¿no? 68, por favor. Tiene 17 folios. Sí, el escrito presentado en la carpeta fiscal 169-2018 tiene fecha 22 de noviembre del año 2018, presentado en la Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario, ¿no? Y en el apersonamiento se lee que inmediatamente después de que toma conocimiento de la disposición número 1, a través de la cual el despacho decide que se le incorpore dentro de la investigación, dice, me pongo a su disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos, negando categóricamente que en el curso de las gestiones fiscales y judiciales en la que correspondió participar a mi representada, se haya producido algún hecho irregular o ilícito para lograr el archivamiento de la investigación o mandato judicial que entregó el oro a mi representada, conforme lo demostraré a continuación. En el primer punto dice quiénes somos y por qué motivos decidimos invertir. El punto número 1 me gustaría resaltarlo. Dice, Arama Asset Management, ¿no? Seguimos al ser una compañía dedicada a las inversiones financieras y funcionar bajo la normativa del Banco Central de Curazao, que regula las diferentes instituciones financieras y administradoras, cumple rigurosamente con las leyes internacionales y nacionales en su jurisdicción de origen sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos contra la administración pública en sus diversas modalidades, en estricta observancia de las normas y procedimientos enmarcados en su manual de cumplimiento normativo desde el año 2011, Compliance Manual. Luego,
en el punto número 2 da cuenta de por qué Aram decide invertir aquí. Dice, Aram condujo su negocio conforme al marco regulatorio expedido por el Estado, el cual incentivaba y protegía las iniciativas para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. En abril del año 2012, el Ministerio de Energía y Minas, en adelante MINEN, implementó el Plan de Formalización de Minería Artesanal, entre paréntesis, Plan de Formalización, y agregó en el portal de la página web del registro de todos los comercializadores y productores de oro, entre paréntesis REPCO, lo cual determinaba cuáles eran las empresas mineras y mineros y comercializadores, bajamos, autorizados en el plan de formalización. Tenía como objetivo principal formalizar la actividad minera pequeña y artesanal a través de la puesta en marcha de herramientas de gestión que contemplaran esta actividad en sus aspectos organizativos, técnicos, legales, ambientales, así como involucrando a todos los actores de la cadena de valor de forma explícita. El 3. Teniendo en cuenta que el Estado tenía la necesidad de contar con proyectos para la formalización del sector y confiando en el marco regulatorio emitido por el MINEN a finales del año 2011 y a principios de 2012, Aram desarrolló un plan estratégico para los años 2012 al 2016, donde detalló los pasos a seguir para invertir en el Perú y establecerse como un gestor de activos internacional en la comercialización de metales. Luego bajamos a la siguiente página, pasamos. En todas estas páginas se da cuenta del proceso de compra y exportación. Yo quiero llegar al punto 16. Al punto 16. Ajá. El señor fiscal, en vista de que para el año 2014 SUNAT no podía continuar con la inmovilización del oro de propiedad de Aram por haberse vencido los plazos ordinarios establecidos en el procedimiento administrativo, con evidente dolo, el funcionario Raimundo Raciel Leca Vega, quien ostentaba el cargo de oficial especializado de la División de Acciones Inmediatas y Masivas de SUNAT Aduanas, emitió el informe 1197-2013 SUNAT, el cual se encuentra plagado de datos y de hechos falsos sobre la presunta ilicitud del origen del material aurífero, consignando una copia simple y alterada de la Declaración Única de Aduanas 235-2013-40-12-0321. Este informe, evidentemente doloso, generó que la Séptima Fiscalía Penal del Callao iniciase el 27 de febrero del año 2014 una investigación preliminar número 27-2014 CIAF-7FPC contra los representantes de la empresa comercializadora de oro Mining por el delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal, logrando que con dicho informe de contenido falso, el Ministerio Público formulara la denuncia ante el órgano jurisdiccional contra Mining y contra los demás mineros. En el 17 dice, a los pocos días de haberse iniciado la investigación preliminar contra Mining y otros, siendo aún muy incipiente la investigación y sin tener la diligencia para indicara indicios de delitos, la representante de la Séptima Fiscalía Penal del Callao, entre paréntesis, presionada por la Procuraduría, la cual ya le había solicitado en 3 oportunidades la incautación, cierra paréntesis, y basándose solamente en el informe arbitrario 1197-2013 SUNAT, solicitó al juez del 8º Juzgado Penal del Callao la medida de incautación de la mercancía, petición que por resolución sin número de fecha 21 de febrero del año 2014 fue declarada procedente, ordenándose la incautación de 50,251 gramos de oro en barra por el tiempo de 45 días y su entrega al CONAVI. Ya, bajamos, de ahí da cuenta de todo lo que sucedió dentro del proceso, bajamos a la página 7, en el punto 28.
En el punto 28, el último párrafo. A partir de allí, en reiteradas oportunidades, Aram solicitó al juzgado la desafectación y la devolución, presentando toda la documentación sustentatoria que acreditaba su titularidad, toda vez que se había afectado su derecho a la propiedad. Bajamos el 29. A partir de allí, entendimos cuál fue la finalidad de SUNAT al alterar las pruebas e informar hechos falsos en su informe, señalando falsamente que el titular de la concesión de donde provenía el mineral incautado era el señor Eduardo Catunta Zonco y no la Corporación Minera Nanea, razón por la cual no se podía encontrar el vínculo entre la concesión minera, los mineros de los contratistas y la empresa Mining, concluyendo posible mineral ilegal en base a documentos adulterados que anexaron en el informe 1197-2013 SUNAT para aparentar que no se le había otorgado el levante a la mercadería y que éste no tenía la condición de exportación definitivas, hechos que resultan ser absolutamente falsos. Luego, en el punto, la investigación preliminar contra Aram Asset Management por delito de lavado de activos. En el punto 30, dice, como consecuencia de estos hechos falsos alegados por SUNAT, con fecha 15 de septiembre del 2014, la Segunda Fiscalía Supraprovincial amplió la investigación en contra de mi representada, Aram, por un supuesto delito de lavado de activos, caso 4-2014, debiendo precisar 2 puntos. 1, cómo se efectuaron los pagos y 2, si se había verificado los datos del comercializador que nos vendió la mercancía. Es importante destacar que esta investigación preliminar fue totalmente autónoma a la investigación 166-2014 seguida contra Mining y su gerente, el señor Ricardo Rodolfo Rodríguez Silva, y otros, al no encontrar elemento de convicción alguno que vinculara a mi representante ni a su gerente general, Raúl Francisco Javier Linares Anoja, como autores del delito de lavado de activos, con fecha 26 de enero del año 2015, primero y posteriormente, el 28 de septiembre del año 2015, la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos dispuso el archivamiento definitivo de esa investigación preliminar. En el 31 dice, después de 1 año y 10 meses de haberse abocado al conocimiento de la referida investigación y después de haber emitido 2 disposiciones de no formalizar y continuar la investigación preparatoria y disponer el archivo definitivo de la citada investigación, cuando ya se habían vencido los plazos de la tercera ampliación y debía pronunciarse sobre el fondo, de manera sorpresiva, la Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en lavado de activos, al igual que inicialmente lo hizo la Séptima Fiscalía Provincial Penal del Callao, se inhibió de seguir conociendo dicha investigación bajo el argumento que no se trataba de un delito cometido por una organización criminal y que no era un caso complejo. Seguidamente, Aram introdujo el 2 de agosto del 2016 una queja contra la doctora Tania Liñán Reinaferge, fiscal titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en lavado de activos, ya que después de mantener el expediente por casi 2 años y haber emitido 2 disposiciones de no dar lugar a formalizar la investigación preparatoria, no correspondía inhibirse, sino que pronunciarse en virtud del debido proceso y al plazo razonable. No obstante, lo remitió a la Primera Fiscalía Provincial Penal de Callao, la cual finalmente el 27 de abril del año 2017 archivó definitivamente la investigación. Ya, bajamos. Proceso penal contra el vendedor de oro. Bajamos. El 32. Paralelamente a este hecho, el proceso 1410-2015-00, seguida contra Mining, su gerente, el señor Ricardo Rodolfo Rodríguez Silva y otros, el Ministerio Público opinó no haber mérito para formular acusación por el delito de lavado de activos. Punto y coma. La Sala Penal del Callao fue del mismo criterio que el Ministerio Público, con lo cual dictó el auto de no haber mérito para pasar al juicio oral, con lo cual concluyó el proceso 1410-2015-00, resolución que fue recaída mediante el recurso de nulidad
por la Procuraduría Pública, que fue recurrida por la Procuraduría Pública, por lo que, elevado el expediente a la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema Penal, mediante el dictamen 90-2018, de fecha 29 de enero del año 2018, opinó no haber nulidad en la resolución que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Mining. Y si bien este recurso de nulidad fue finalmente conocido por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en aplicación del principio acusatorio, al haberse emitido un dictamen supremo que coincidía con el dictamen del fiscal superior de no haber nulidad en el auto que declaró no haber mérito a pasar a juicio oral, a la Sala Penal Suprema solo le quedaba dictar la resolución de archivamiento, como finalmente lo hizo el Tribunal Supremo. Luego bajamos, se da cuenta del comportamiento de funcionarios de SUNAT, bajamos. Página 10. El punto 41 a folios 429. Ajá, 41. La falsedad de la declaración del colaborador eficaz número 108. Según la información propalada por los programas periodísticos Cuarto Poder y Panorama, el aspirante a colaborador eficaz 108 atribuye a mi representada lo siguiente, 2 puntos. 1, que el oro ilegal provenía de Cusco. 2, que Aram Asset Management fue comprendida en la investigación del expediente 1410-2015-0, seguida contra la empresa Mining y otros mineros. 3, que se pagó $50,000 por la devolución del oro ilegal. 4, que el oro ha sido devuelto. 5, que se pagó para que se archivara dicha investigación. 6, que en dicho caso intervino como abogado el hijo del vocal supremo, Duberly Rodríguez. Siguiendo, dice, falsedad de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz. Primero, el oro provenía del Cusco. Acá dice, esta información es errada, ya que el oro adquirido por mi representada proviene de Puno, conforme ha quedado demostrado en el dictamen fiscal. Aram Asset Management adquirió 50.250.50 gramos de oro de la empresa Mining, empresa comercializadora y exportadora de oro debidamente autorizada mediante la inscripción del registro de Repco. Casi finalizando el párrafo dice, el traslado del oro desde la ciudad de Juliaca por la empresa Prosegur S.A. demuestra que el lugar de recojo fue el laboratorio minero andino en la ciudad de Juliaca, quedando demostrado que no proviene del Cusco, como se aprecia en las guías de recojo de la empresa Prosegur, por lo que carece de sentido merituar, pasamos a la siguiente página, lo opinado por este aspirante a colaborador eficaz, ya que está confundiendo el caso o está mintiendo. El punto 2, que Aram fue comprendida en la investigación del expediente 1410-2015. Este hecho también es falso, porque Aram no fue comprendida en la instrucción 1410-2015, ni como investigada, ni como procesada, ni como agraviada, ni como tercero civilmente responsable, ni como órgano de prueba. A solicitud de mi representada, se le incorporó al proceso como tercero con interés dentro del proceso por ser legítimo propietario de los bienes incautados y para proteger los derechos de los mismos. Este proceso penal concluyó con el dictamen del fiscal superior del Callao, que declaró no haber mérito a pasar a juicio oral contra Mining, por lo que carece de sentido también merituar este extremo mencionado por el aspirante de colaborador eficaz. El punto 3 dice que se pagó $50,000 por la devolución del oro ilegal. Esto es absolutamente falso porque mi persona o mi representada haya pagado suma de dinero alguno por la devolución del mineral, por 2 razones fundamentales. A, el mineral, después de 5 años de arbitrariedades, aún no ha sido devuelto. Y B, ese no es el proceder de una empresa que cumple rigurosamente las leyes sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos contra la administración pública en estricta observancia de las normas y procedimientos enmarcados en su manual de cumplimiento normativo del año 2011, entre paréntesis, Compliance Manual. Cuando mi representada fue advertida en el transcurso de la investigación
ilícitos por parte de los funcionarios de la SUNAT, ARAM ha interpuesto quejas, denuncias y hasta amparos constitucionales contra funcionarios, jueces, fiscales, procuradores y contra instituciones como SUNAT, por lo que queda evidenciado que hemos reclamado nuestros derechos por los canales regulares, al contrario de lo alegado temerariamente por el aspirante a colaborador eficaz. No hemos recibido un trato justo, sentimos que no hay seguridad jurídica en el Perú para las inversiones, ya que hemos sido víctimas de atropellos y abusos de autoridad por parte de funcionarios públicos a quienes hemos denunciado, habiendo quedado impunes e inobservadas nuestras quejas, denuncias y amparos. Quizá por ello nos encontramos reclamando todavía nuestra propiedad, pese a haber transcurrido 5 años desde que fue inmovilizada y luego ilegalmente incautada nuestra mercadería, por lo que carece también de mérito, el sentido merituar lo opinado por el aspirante a colaborador eficaz. 3. El oro ha sido devuelto en marzo del año 2017. Tampoco coincide la versión del aspirante a colaborador eficaz con mi caso, cuando sostiene que el oro ya nos fue devuelto en el año 2017, siendo que la resolución que ordena la devolución de mi propiedad es de fecha 31 de mayo del año 2018 y aún al día de hoy no ha sido acatado dicho mandato judicial, en vista de que SUNAT ha intervenido para que no se ejecute la devolución a mi representada, alegando que existe una medida de embargo sobre dicho bien. Por lo que reitero la confusión o mentira del aspirante a colaborador eficaz cuando dice el oro se nos ha devuelto. 4. Que no se pagó para que se archivara dicha investigación. Analicemos el motivo por el cual mi representada hubiese tenido la necesidad de pagar un soborno para archivar la investigación. Después de 5 largos años de recurrentes vulneraciones a mis derechos constitucionales más fundamentales, finalmente la instrucción del 1410-2015-0 contra Mining y los mineros ha sido sobreseída por el Ministerio Público, que es el único titular de la acción, confirmada por la Corte Suprema el 19 de abril del año 2018. Ni la Corte Suprema de Justicia ni la Cuarta Sala Penal hubiesen podido pronunciarse de manera diferente en contra de los dictámenes fiscales en virtud del principio acusatorio. Bajamos. Acá dan cuenta de lo que dice el dictamen, que ya lo hemos visto. El último párrafo de la página 432 arriba. En el caso del incidente 1410-2015-10 de mi representada, esta fue incorporada como tercero con interés en el proceso por haberse determinado fehacientemente a través de la documentación presentada que es la legítima propietaria de ese oro y además que la Fiscalía Superior ha determinado que hay visos de irregularidad por parte de la SUNAT. Lo más arbitrario es que sin importar lo que determine la Fiscalía ni el Poder Judicial, SUNAT sigue abusando de su poder. En este momento, SUNAT tiene una medida cautelar de embargo firme sobre nuestra propiedad, alegando que la propiedad es de Mining, la cual a su vez tiene una deuda tributaria. Mi representada ha interpuesto una denuncia penal contra los funcionarios de SUNAT y SUNAT Aduanas por los ilícitos cometidos. Es importante mencionar que la mayoría de casos de oro han sido remitidos a la misma Fiscalía, Primera Provincial Penal del Callao, así como al Tercer Juzgado Penal del Callao y a la misma Cuarta Sala Penal del Callao. Por lo tanto, el aspirante a colaborador eficaz o miente deliberadamente o está confundiendo de caso, por lo que carece de sentido merituar lo opinado por este aspirante. 6. Que en dicho caso intervino el abogado o como abogado el señor Javier Rodríguez Gómez, el hijo del vocal supremo Duberly Rodríguez. Como representante de ARAM, niego categóricamente conocer ni de vista ni de comunicación al señor Javier Rodríguez Gómez. No tengo ninguna relación con él, ni de amistad, ni comercial, ni de ninguna índole con este señor, ya que no lo conozco, no lo he visto, solamente lo he visto por televisión. Reitero que el aspirante colaborador miente deliberadamente o está confundiendo los casos. Y adjunta los medios probatorios, que son el acta de inmovilización, la DUA, bajamos. Las copias simples de los informes, los documentos que ya hemos visto anteriormente. Bajamos. La fecha 22 de noviembre del año 2018. Firma el doctor Jorge Quiñones Colchado.
Este documento, señor magistrado, es importante porque brinda información respecto de las contradicciones en las que ha incurrido el colaborador eficaz 108, que es el dicho a través del cual se inicia esta investigación. Y la información de descargo la da mi patrocinado el 22 de noviembre del año 2018. Desde esa fecha, ya el órgano de investigación sabía las irregularidades, contradicciones e inconsistencias en el dicho de esta persona. Gracias. Ok, porque señor fiscal, Sí, señor presidente, resaltar en este caso el documento del folio 418, que es el escrito de cargo, ¿no? Es del 22 de noviembre de 2018. En efecto, se trata de un documento de descargo y solicita que se archive la investigación contra el señor Hilario Sanoja. Pero es eso, es un escrito donde da el punto de vista de la defensa con relación a los hechos que hasta esa fecha se tenía a la mano. Sin embargo, ya incluso se ha aclarado con la declaración de colaboradores. la Procuraduría, por favor. En el mismo sentido que el Ministerio Público, señor magistrado. La defensa del señor Peirano. Nos aunamos a lo expresado por la doctora Choque. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Gracias, magistrado. Solamente para contar un par de ideas. En este escrito claramente se identifican los diversos errores, ¿no? O, digamos, declaraciones imprecisas que el colaborador en su momento, que por el marco temporal más cercano a los hechos habría dicho, ¿no? Claramente datos como que se habría devuelto el oro, que el oro provenía de Cusco y no de Puno, entre otros datos, son claramente relevantes para establecer justamente las incoherencias en los que incurrió pues el colaborador eficaz. Eso es lo que, y además por último solamente para mencionar que en ningún momento de toda esta línea de argumentación se menciona al señor Carlos Sáenz. Gracias. No tienen por qué. La prueba documental 69, que es un original de la declaración de la señora Mercurio, corresponde reservar en caso de ella no declare en juicio oral conforme al artículo 376.1 del Código Procesal Penal. La prueba documental 70 se repite con la prueba 49 del Ministerio Público. Asimismo, el señor Julio Lanasca declaró en sesión de audiencia 10 del 13 de noviembre del 2024. Vamos a proseguir con la prueba documental 71, tiene 3 folios, brevedad, es una copia de un periódico de la República. 71, especialista de audiencia, por favor. Sí, señor. Gracias. Ya, gracias, doctor. Se trata de una publicación de una noticia emitida por el diario La República que tiene como título Walter Ríos tenía encuentros íntimos con mujeres que luego obtenían trabajo. Esto ha sido elaborado por la periodista Claudia Ortiz, están los datos de Claudia Ortiz, de fecha 17 de agosto del año 2018, actualizado el 28 de mayo del año 2019 a las 18:46 horas. Bien, aquí dice, el detenido Walter Río fue grabado por los agentes de inteligencia cuando tenía citas secretas en hoteles con mujeres con las que tenía vínculos laboral. La interceptación telefónica a los magistrados del Callao fue acompañada con seguimientos de la policía. En esta misión estaban a cargo los agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, DIGIMIN.
quienes se encargaban de grabar las citas secretas de Walter Ríos. Los miembros de Digimin grabaron en videos los encuentros furtivos con mujeres de ahora detenido magistrado, el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, quien iba a hoteles con mujeres con las que tenía vínculo laboral. Walter Ríos ayudaba a conseguir puestos de trabajo a mujeres a cambio de favores sexuales, tal como consta en los audios obtenidos por la interceptación telefónica. De acuerdo a los videos que obtuvo La República, el martes 20 de marzo, a horas 10:30, Walter Ríos fue a la Plaza Matriz de La Punta para participar en una ceremonia cívica organizada por una agrupación de adultos mayores. Al finalizar, el magistrado pasamos a la otra página. Al mediodía, el expresidente de la Corte del Callao se dirigió al Hotel Nevado, ubicado en la cuadra 1 de la calle Talara de la Perla Callao, donde se encontró con una funcionaria de la Corte de Chalaca. Tras 2 horas, la pareja salió del establecimiento y se retiró en una camioneta del Poder Judicial. Que el Poder Judicial le había asignado al juez que conducía Jorge Granados, uno de los choferes de Walter Ríos. Esta magistrada había sido designada el 9 de enero del año 2017 por Walter Ríos como coordinadora del área de servicios judiciales y recaudación. Bien, bajamos. Ya, después, aquí. 2 días después, el 22 de marzo, los agentes de la Digimin filmaron al magistrado cuando recogió en la cuadra 12 de la avenida Arica, en el cercado de Lima, a una abogada con la que ingresó al Hotel Cariocas en el jirón Almirante Guise. Ya bajamos a 3 cuadras. La magistrada se retiraron en un vehículo oficial del Poder Judicial conducido por John Misha, quien lo esperaba a 2 cuadras del hotel. Ya. ¿Por qué es relevante esta información, doctor? Porque para esta defensa da cuenta de los lugares donde solía quedarse o establecerse el señor Walter Ríos, lo que además guarda relación con posibles ubicaciones que utiliza Fiscalía en el levantamiento del secreto de comunicaciones y serían una explicación de nuestra tesis defensiva. Eso sería el aporte probatorio. Fiscalía, por favor. Sí, señor presidente. En este caso se trata de una noticia periodística, que es netamente informativa. Con relación a los lugares y fechas señaladas en esa noticia periodística, bueno, se va a tener que cotejar también con la fecha y ubicación de las partes involucradas en esta investigación. La Procuraduría, Ningún comentario, señor magistrado. la defensa del señor Peirano. Nos aunamos a lo expresado por la doctora Choque. Gracias. Porque la defensa del señor Sáenz. Igual motivo, señor magistrado. Nos agregamos al planteamiento de la doctora Choque. La prueba documental 72 es una copia simple de una impresión de un reportaje del diario El Comercio. Tiene 13 folios, puntual, doctora Choque. Especialista de audiencia, 72, por favor, ¿ya? Sí, señor. Ya. Esta noticia ha sido recogida del diario El Comercio. Tiene como título Cuellos blancos del puerto. Walter Ríos afirma que red criminal operó desde el año 2001. Dice, en colaboración eficaz, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao declaró sobre 16 investigados por la Fiscalía, según informe. Aparece la foto de Walter Ríos y debajo el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, viene siendo investigado por presunto tráfico de influencias y otros delitos por el caso de los cuellos blancos. Bajamos, dice Lima, 10 de junio del 2020, actualizado el 10 de junio del 2020 a las 2:13. Quien lo escribe, Karen Barbosa Quirós, periodista, ahí están los datos. Ahora dice, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, afirmó que la organización criminal empezó sus operaciones desde el año 2001 y que con el transcurrir del tiempo se fue consolidando. Bajamos, así lo declaró ante el Ministerio Público en el marco de la colaboración eficaz que viene realizando desde el año pasado. Ríos Montalvo, quien era conocido como el colaborador eficaz 010A-2018, renunció a la reserva de su identidad en noviembre del año 2018. A ver, sí, señor fiscal, diga usted. Objeción, señor juez, está
no puede dar datos relacionados a identificar a ningún tipo de colaborador eficaz, sino pues, no sé. Pero es lo que dice el periódico. Si será verdad, será mentira, no lo sabemos. No sabemos. Es un dato del periódico. El periódico se puede decir muchas cosas porque nosotros nos vamos a basar en la prueba que demuestre lo que el periódico dice. El periódico simplemente publica muchas cosas, los periódicos. Habría que ver cuál es el grado de fiabilidad que puede tener una información periodística. Dependerá de que la prueba se haya producido en el juicio oral, que sustente lo que dice el periódico. Sí, prosiga, señor abogado, teniendo en cuenta lo puntual nada más, especialmente por lo que acabo de decir, ¿no? Claro que sí, doctor. Gracias. Bien, entonces, seguimos, bajamos en la página 455. 455. Como se ha venido describiendo a lo largo de este relato, existe o existiría una estructura piramidal, como lo dijo mi persona el día 7 de noviembre del año 2019, que vendría desde el año 2001 y que con el transcurrir del tiempo se habría ido consolidando siempre bajo la dirección de César Inostroza Pariachi, expresó Ríos, según el acta de su declaración a la que accedió el comercio. Entonces bajamos, por favor. Ya, aquí. Caso denominado cuello blanco. No, más arriba, por favor. Ahí. Ajá. Ahí. Caso denominado los cuellos blancos. Señor doctor, esto es la fotografía de un escrito. Señor doctor Jesús Eliseo Martín Fernández Alarcón, fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Dice Walter Ríos Benigno Montalvo, identificado con DNI 062-76195, investigado con medida cautelar personal de prisión preventiva. En referencia dice que con la finalidad de seguir brindando información útil y veraz, así como elementos de convicción corroborativos, continuar descubriendo a todos y a cada uno de los autores y partícipes del mismo, como lo vengo realizando desde hace más de 15 meses a la fecha. El día de hoy he decidido 2 puntos: renunciar a la reserva de mi identidad personal como colaborador eficaz identificado con la clave 010A-2018 y en adelante se me identifique con mis nombres completos como colaborador eficaz, Walter Benito Ríos Montalvo, con DNI 0627-6195. Bajamos. Carta del ex magistrado renunciando a la reserva de identidad en el proceso de colaboración por el caso de los cuellos blancos. Bajamos en la 457, la estructura criminal de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, organigrama de los Cuellos Blancos del Puerto dado a conocer. Cuando estalló el escándalo y comenzaron las detenciones, muchos más detalles y personajes han sido saliendo conforme pasaban los meses, entre paréntesis PNP. Bajamos 458. Esta parte también nos interesa. Como mencionábamos, líneas arriba, Walter Ríos renunció a la reserva de su identidad al sostener que brindó información útil y veraz por más de 15 meses de investigación fiscal, tras hacerse públicos los audios y conversaciones entre jueces y fiscales que dieron inicio a las investigaciones en julio del año 2018. Bajamos, declaración para 16 casos. Durante todo el proceso de colaboración al que se ha sometido Ríos Montalvo, el Ministerio Público ha identificado 16 hechos delictivos que han sido informados a las respectivas instancias fiscales que investigan el caso de los cuellos blancos. Bajamos. En segundo párrafo, parte del aporte de información está vinculado a la relación que habría sostenido el magistrado supremo y al actual presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, con el empresario Salvador Ricci. Bajamos. En el 461 se aprecian unos cuadros que darían cuenta de las investigaciones en donde supuestamente esta persona ha brindado información. Bajamos, informe sobre la colaboración eficaz del ex magistrado Walter Ríos por el caso de los cuellos blancos. Ahí está el punto 16, es todo lo que tengo que informar. El 462 también, otra vez se recoge el cuadro 16. Bajamos.
En la parte donde está César Inostroza más abajo. Ajá. César Inostroza, Walter Ríos miente para lograr ser excarcelado y así evadir su responsabilidad. Más abajo. Es falso que desde el año 2001, 19 años atrás, haya existido una organización criminal en la Corte Superior del Callao, como temerariamente afirma Ríos Montalvo, afirmó César Inostroza. Ajá, bajamos. En la página 465. Ajá. Todos los hechos que ha narrado, los que se anotan en el informe fiscal, datan desde que él asumió la presidencia de la Corte del año 2016 para adelante. Y solo en un hecho me alude la supuesta vinculación que tuve con el juez supremo Lecaro Cornejo. Esto es parte de lo que dice Inostroza. Hecho que no constituye delito y menos delitos de organización criminal. Ríos Montalvo ha solicitado al Poder Judicial ser excarcelado del penal de Ancón, donde cumple prisión preventiva. A cambio, ha propuesto que se le varíe por una comparecencia restringida o arresto domiciliario. Aquí concluye esta prueba. El aporte probatorio de este documento da cuenta, o es importante para la defensa, porque da información que permite concluir o contradecir el extremo de validez de fiabilidad que tendría el dicho del colaborador eficaz 010A, en tanto y en cuanto sería una persona que tenía un interés procesal para que se le reduzca la pena y pueda ser excluido de esta información, y además en ese sentido también al ser procesado habría tenido acceso a información que estaba dentro de la carpeta. Gracias, doctor. Ok, porque señor fiscal, por favor. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Señor magistrado. Gracias. No tiene, porque la defensa del señor Peirano. Quiero resaltar la parte en donde se establece la estructura de la red criminal, en la cual prácticamente se evidencia que mi patrocinado no forma parte de los cuellos blancos del puerto. Y en lo demás me auno a lo expresado por la doctora Choque. Gracias. La defensa del señor Sáenz. Gracias, magistrado. Esta defensa quiere resultar específicamente de folio 455, si puede verse nuevamente. Por favor, ayúdenos con ese folio, ¿ya? 455. Sí, un poco más abajo del cuadrito, si fuera tan amable ampliarlo. Ese cuadrito que aparece ahí, gracias. Okay. Este cuadrito que aparece en el documento que se está realizando, un poquito menos listo, ahí está bien, gracias. Sí, es una carta claramente dirigida, sí, por el señor Walter Benigno Ríos Montalvo, así aparece aquí, consignando su DNI, y en la cual claramente renuncia a la reserva de su identidad personal, ¿sí?, como colaborador, es más, identificado con clave 010A 2018. Entonces, él mismo está renunciando a su condición de colaborador eficaz con clave reservada y está brindando no solamente su nombre, sino el número de su colaboración para estos efectos. De este dato, señor magistrado, nosotros rescatamos 3 ideas importantes a tomar en consideración. ¿Sí? No solamente la renuncia expresa del señor Ríos Montalvo a la reserva de su condición de colaborador eficaz, sino los efectos que para este proceso tienen que tener. Esta defensa ha ofrecido al señor Ríos Montalvo como testigo impropio. Y el señor Ríos Montalvo, cuando concurrió al juicio oral, él indicó que no iba a declarar, justamente argumentando un tema de peligrosidad contra su persona. Sin embargo, en este documento, claramente él está al reconocer que él es el colaborador eficaz, así lo dice el documento. Entonces, sí, lo que dijo en ese momento, que vino a juicio y no quiso declarar, no era más que un argumento para evitar ser sujeto a contradicción por parte de esta defensa y por parte de los
demás señores abogados. Eso es un dato importante que tomar en consideración a partir de este documento. Pero más allá de eso, señor magistrado, con la actitud del señor Walter Ríos, de cara a este documento que estamos viendo en este momento, claramente se privó a la defensa, ¿sí?, de la oportunidad de ejercer contradicción, conforme lo establece el artículo 1.4 del título preliminar. En consecuencia, consideramos nosotros que... ¿Por qué, doctor Cáceres? Porque esta defensa ofreció al señor Walter Ríos a efectos de ejercer contradicción, ¿sí?, respecto a lo dicho por el colaborador eficaz. Pero, una pregunta. O sea, lo que dice esta publicación del comercio y donde se indica el nombre de esa persona, no tenemos una declaración con esa persona. Entonces, por eso usted dice, ¿y sí de un colaborador eficaz? ¿O qué? En el juicio oral. Perdón, señor magistrado, no entendí la última parte. Le pregunto, usted se basa en la publicación del comercio y usted dice, no nos han permitido que haya contradicción respecto a la información que aparece en la publicación, donde se indica que es no sé si usted dijo el colaborador eficaz Walter Ríos, o solamente Walter Ríos. Lo que yo digo es, ¿por qué dice usted dice porque no se ha permitido la declaración de quién? Del señor Walter Ríos, quien fue ofrecido por esta defensa como testigo impropio, y el señor Ríos, sí, cuando vino a juicio oral, justamente indicó que no iba a declarar, supuestamente por una afectación a su seguridad, y a partir de este documento, que es un documento público, ¿sí?, se ha establecido o se establece claramente a quién corresponde el número de clave de identidad de colaborador eficaz, que en este caso sustenta el requerimiento acusatorio. Siendo así, ¿sí?, nosotros consideramos que se ha afectado el principio de contradicción en la medida que se ha negado, en todo caso, a la defensa, justamente cuestionar la declaración del colaborador eficaz que vino a juicio con la declaración de que supuestamente este documento indicaría que es el mismo colaborador eficaz, según lo que aparece en el documento. ¿Okay? Entonces, consideramos que se ha vulnerado el principio de contradicción y, en consecuencia, señor magistrado, en base a este documento, yo solicito que, al amparo del artículo 159.1 del Código Procesal Penal, ¿sí?, se declare la inutilización de la declaración del colaborador eficaz 10-2010A, sí, que sería el señor que estamos mencionando, ¿no? Sobre esa base. Ya, no lo ha hecho hasta ahora, recién lo hace. Sí, anteriormente también ha planteado inutilización. Sí, pero esta vez solamente respecto de este dato que se está conociendo a partir de la organización de dicho documento, ¿no? Ya. Vamos a avanzar y, señor fiscal, prepárese para que nos diga en la otra sesión, 3:33 ya. Sí. Para que en la próxima sesión nos diga cuál es su parecer, ya, y cada una de las partes que todavía faltan, ya. Quiero decir solamente que la prueba documental 73 se repite con la prueba 107, actuada en sesión 95 el 3 de marzo de 2026. No va a ir en la próxima sesión, la 74, aclarado que la fecha de conversación corresponde al 2 de junio del 2017. Se precisa que este documento se le puso a la vista al testigo Miguel González Hurtado en la sesión de audiencia 18 del 15 de enero de 2025, ya no corresponde a su versión. 75, aclarado que la fecha del documento corresponde al 9 de septiembre de 2018. Se precisa que este documento se puso a la vista al testigo Miguel González Hurtado en la sesión de audiencia 18 del 15 de enero de 2025, no corresponde ya a su actuación. Vamos a proseguir en la próxima audiencia con la 76, ¿eh? Con la prueba documental 76. Bien, vamos a ver cuándo es la próxima audiencia. El 31 de marzo. Sí, no, el 24 de marzo, veo yo. 24 o 31, señor. ¿Usted qué sabe? El 31 tengo yo escrito aquí. A ver, un minuto, ¿ya? Un minuto. Acá tengo la última. Sí, 24 de marzo, señor. ¿Ya? Sí, 24 de marzo tenemos 3 horas, de 2 a 5. El 24 de marzo, de 2 a 5. Y después tenemos el 31 de marzo, como dice la señora, de 3 a 5. ¿Ya? Ese es el calendario por marzo. Conforme. Bien, señor procesado, con los apremios de ley. Sí, señora Mercurio, diga usted.
Señor presidente, y ahorita, después del 31, viene Semana Santa. El domingo 5 es domingo de resurrección. Voy a ver un minuto. Tenemos el 8 de abril de 2 a 5. 8 de abril de 2 a 5. Listo. Muchas gracias. No, porque tenemos el 14 de abril de 2 a 5. El 21 de abril de 2 a 5. El 28 de abril de 2 a 5. ¿Ya? Ese es el programa que tenemos por ahora. Perfecto, gracias. Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta la próxima sesión. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, con permiso.